las municipalidades. Pero hay que hablar sobre el campo. Hay un porcentaje todavía importante de nuestra población, usted nos dirá, pero se calcula que el 20% que vive en el campo y vive del campo. Eso supone que haya agua por una parte, y no la ha habido los últimos meses por una sequía grave, y que haya en muchos casos fertilizantes, por lo menos para ciertos productos, y tampoco lo ha habido por las dificultades del Estado peruano para comprar. Y en estos días nos hemos enterado que por cuarta vez la licitación internacional que ha sido hecha por el organismo competente del Ministerio de Agricultura, es decir, Agrorural, ha debido cancelar una licitación que ya tenía ganador. Hemos invitado, en consecuencia, a un director de Agrorural de las épocas ya remotas en que esta institución funcionaba, y cuando hacía licitaciones se cumplían y se podía comprar, el señor Marco Vinelli. Muchas gracias por estar acá y feliz año para usted y su familia. Feliz año, Fernando. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué ha pasado con las 4 licitaciones fracasadas? ¿Por qué hemos hecho un espectáculo tan penoso? Sí, terrible en realidad. Esto viene desde, el gobierno del presidente Castillo, ¿no? Incluso esta cuarta que se ha cancelado recientemente. Incluso esta cuarta, porque esta cuarta fue licitada en el mes de octubre. En el mes de noviembre, cuando ya todo se caía, sacaron un decreto de urgencia ampliando el plazo para poder hacer finalmente el contrato final, el contrato que iba a hacer que la urea llegue. Pero ya tenía avisos de que se iba a caer porque el proceso no había sido llevado de la mejor manera, ¿no? Y ahí permíteme, Fernando, contarte un poquito. El problema de la urea surge en diciembre del año 21. Se agrava con la guerra con Rusia y Ucrania, enero, febrero, marzo. Febrero es la guerra, sí. Así es. Y en marzo los precios estaban encima de los $1000 la tonelada en el mercado internacional. Y eso hacía que la urea esté muy cara acá para los pequeños productores de Perú. Pero el gobierno del presidente Castillo toma la decisión recién en mayo de comprar. Se cae el primer proceso en junio, vuelven a sacar una licitación en julio, se vuelve a caer en agosto, vuelven a sacar la tercera, se vuelve a caer, y en octubre, todavía cuando Castillo era presidente, insistieron con una cuarta compra cuando ya no era necesario la compra. Y esta compra finalmente, o nos hemos enterado la semana pasada que se ha cancelado, creo yo es una buena decisión. Ya no es el momento de comprar urea en esta época del año, porque ya los agricultores han sembrado el 70% de la superficie que se siembra anualmente. Hay que recordar que la campaña agrícola empieza el 1 de agosto y acaba el 28 de julio del año siguiente. A diciembre ya tenemos más del 70% del campo sembrado, y además los agricultores ellos mismos han buscado la forma de obtener no solamente la urea, sino otros fertilizantes. También los pequeños agricultores que tienen una o poco más de hectáreas. Los pequeños agricultores usan otro tipo de abono, como por ejemplo el abono de isla, la gallinaza u otros abonos orgánicos. ¿Basta para las papas, para el país amarillo? No basta. Por eso era interesante una ayuda, pero más efectiva era la ayuda del fertiabono, por ejemplo. Es el dinero. Es el dinero para que ellos decidan comprar. ¿Qué hace la persona, qué hace el campesino de una pequeña propiedad cuando recibe ese dinero? ¿Qué puede comprar a dónde? En el Perú había urea y existe en este momento urea en el Perú. O sea, hay quienes han seguido comprando urea. Exactamente. El único que no puede comprar urea es el Estado. Es el gobierno. El resto ha comprado. Así es. Entonces, ¿para qué el Estado ha querido comprar si es el único que no sabe hacer eso? Por eso la mejor medida siempre fue el fertiabono, y lo mencionamos acá también, que para que ellos puedan decidir qué comprar, porque muchos no usan urea, usan otros elementos también nitrogenados o fosfatos que podían comprar. Pero, como te mencionaba, el gobierno del expresidente Castillo insistió con esta compra, creo yo por capricho, de atender esta demanda. ¿Cuántos ministros de Agricultura han estado implicados en esto? Porque se les cambió varias veces. Creo como 5 o 4 y todos ministros. fracasaron. Todos fracasaron, así es. No, es más, debo contarte, Fernando, que Agrorural nunca antes había comprado urea, y menos en el mercado internacional. Entonces no había el expertise necesario para poder hacerlo. Y por eso yo creo que está bien cancelado. Y más bien ahora, con un nuevo gobierno, con una nueva administración, hay que ver qué otras prioridades tiene el sector. Tú mencionabas al inicio, la sequía. El mes de octubre y noviembre fueron los meses más secos en 58 años en el país. Ese es un problema que hay que atender de manera inmediata. Es verdad que en diciembre y ahora en enero están habiendo lluvias. Felizmente. Pero ya hay personas que han sido afectadas con la muerte de sus animales o sus cultivos. Entonces hay que atenderlos rápidamente. ¿Qué animales son los que se mueren? Porque hemos escuchado lo del ganado muerto, pero ¿qué cosa? ¿Es ganado ovino o es ganado auquénido?
los caméleos sudamericanos, Sí. alpacas, porque la sequía está en la parte altoandina, y algunos vacunos también, que también crees que se cuidan en la parte Ya, altoandina del eso es país. gravísimo, porque son a veces pastores de altura que no Sí. tienen cómo cultivar a esa altura para vender. Y Exactamente. que solamente viven de la lana y de la carne. Así es. Yo he escuchado tanto a la presidenta como a la gestión actual mencionar un bono para la sequía. Yo creo que hay que acelerar ese proceso. He leído ayer al ministro de Economía decir que va a asignar 1.500 millones de soles al sector ahora en el mes de enero, adicionales al presupuesto que tiene. Sí. Entonces, lo que hay que solicitar más bien ahora es eso, que sean eficientes gastando el dinero que les están entregando a partir de este 2023. Se nos ha dicho que se han repartido bonos a 264.000 agricultores. 264.000. ¿Cuántos hay que tienen pequeñas propiedades menores de 5 hectáreas? En el Perú hay en total 2.2 millones de O sea, agricultores. 10 veces más En el que Perú, los sí. que han recibido. Así es. ¿Y Pero, eso se explica cómo? lo que sucede es que hay que buscar ahí la parte que aquellos agricultores que hacen agricultura no solo de subsistencia, sino agricultura comercial. Ahí ya estamos hablando cerca de más o menos 400.000 agricultores y la mayoría hace agricultura de subsistencia. Para ellos hay que ir con otro tipo de ayuda. Los bonos que hemos hablado, la asistencia, las Pero semillas. son los que más necesitan. Son los que más porque necesitan. su nombre mismo, agricultura de subsistencia, pone en evidencia que cultivan lo que comen. Exactamente. Y si que no pueden ellos cosechar, pues no hay comida. Pero son los que menos también usan los fertilizantes, Sí. ¿no? ¿Por qué? Por un tema de costumbre y el uso también de la tierra misma, ¿no? Van dándole vuelta a la tierra, en un espacio, al ciclo siguiente siempre en otro espacio. Entonces hay otro tipo de prácticas en ese grupo de agricultores que, como digo, necesita otro tipo de ayuda. Y ese otro tipo de ayuda ya viene inclusive con programas también que tiene que dar el Ministerio de Inclusión Social, ¿no? Bueno, entonces, conclusión principal que sacamos de lo que usted dice, fue una mala idea desde el origen comprar urea. Nos hemos engañado colectivamente con esa expectativa. Por otra parte, no lo había hecho el Estado antes. Así es. No es que salimos al apuro a comprar algo como cada año con las dificultades específicas de este año por la guerra, sino que es una idea desafortunada que alguien tuvo, seguramente para favorecer negocios corruptos y para hacer demagogia politiquera, por otra parte. Ahora bien, se nos dijo que se quería comprar 44.000 toneladas de urea. ¿Por qué esa cantidad? ¿Cuánto es la que se usa? Porque yo oí decir que necesitábamos cerca de 500.000 de toneladas. Sí. ¿Y para qué comprar 44.000? Sí, en Perú anualmente se importa cerca de 600.000 toneladas de urea, que es lo que se consume. ¿Y se ha podido importar este año? Sí. ¿Privados? Hay los privados, ¿no? Que comercializan la urea. El 44.000 sale, entiendo que por un tema de restricción presupuestal. Les dieron un dinero y la restricción presupuestal hizo que puedan comprometer cerca de 100 millones en la compra de urea, ¿no? Tengo que ir por ese lado. Pero nuevamente, esos 44.000 solo iba a poder atender a una décima parte a menos del 10%, de la población. ¿no? Así es. Objetivo, sí. Por eso no tenía sentido por ningún lado comprar la urea. Más sentido tiene el fertiabono en este momento y desde el inicio, ¿no? Porque sobre todo, si nos dice que privados compran urea, el que quiera comprar urea con el fertiabono podrá comprar. No sé cuánto, pero podrá comprar. Y si no, buscar otros nitrogenados, otros productos. Muy bien, entonces el tema de la urea quedó aclarado de una manera radical, que se investigue verdaderamente porque es extrañísima. Y que no se insista, Fernando. No, eso ya me parece que han aprendido. Sobre todo que esta cuarta licitación ha sido lanzada por el gobierno anterior de Castillo, del cual podíamos esperar eso y peores cosas. Sobre todo que hay la sospecha de malos manejos. Esta empresa paraguaya se readapta el contrato de licitación para que pueda satisfacer. No parece muy santa la manera como se ha procedido, ¿no? No, no parece muy santa, porque inclusive cambiaron las bases, ¿no? En el proceso número 3 exigían 5 años de experiencia en estados financieros, en el proceso número 4 eliminaron ese requisito. Entonces, yo creo que está bien tomada la decisión por todos estos problemas y, como bien dices, se tiene que investigar y resulten culpables los que resulten. De habernos ridiculizado y mantenido con esperanza y con angustia, no habrá urea, nuestros campesinos no podrán producir, no podrán comer y tampoco podrán vender y las ciudades quedarán desprovistas. Todo eso se nos dijo. Sí, pero no ha sucedido. Ahí, para este 2022 que ha terminado,
la agricultura va a crecer más o menos entre 3%, un poquito más. Las siembras para la siguiente campaña también están yendo a un buen ritmo, los agricultores están sembrando. Ha habido este problema de la sequía, efectivamente. Hablemos de eso, porque pero sigue el ritmo de siembra en el Perú. Ustedes, los especialistas, y usted lo es de manera eminente, porque es profesor, además es investigador de esta materia en ESAN, tengo entendido que es un instituto reputado de negocios, y el tema que ustedes preconizan es sembrar y cosechar agua. Explíquenos, por favor, ¿qué cosa significa sembrar agua y cosechar agua? Porque más bien creíamos que el agua se usaba para sembrar otros productos y para cosechar de esa siembra. Pero ahora ustedes están usando esta expresión. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se siembra agua y cómo se cosecha agua? Sí, ahí permítame partir diciendo que el Perú es un país que es muy sensible al cambio climático, al calentamiento global, y el agua cada vez es más escasa. Entonces, el agua disponible que tenemos en el país y que es producto de las lluvias, de los ríos y los glaciares, hay que poder almacenarla. Ese almacenaje es lo que se denomina la siembra del agua. ¿En dónde se almacena? Normalmente en las partes altoandinas, a los 3.000 metros, 4.000 metros, 5.000 metros. ¿A través de qué? De represas, reservorios, cochas. Eso lo hace el Ministerio de Agricultura y Riego y también los gobiernos regionales y locales. ¿Lo hace? Hoy día lo están haciendo, ya hace más o menos 10 o 15 años lo vienen haciendo. Y la cosecha viene a ser la distribución de esa agua que se ha reservado, que se ha preservado. Para darte un dato, los agricultores en la parte altoandina, solo el 40% tienen acceso al agua. El 60% de agricultores, que son más o menos 1 millón, siembra cuando llueve. Entonces necesitamos generar una batería, una mayor cantidad de estos reservorios para que también le podamos dar acceso al agua a este 60% de agricultores que están en la parte altoandina. Y en la costa sucede lo mismo. Hay agricultores que esperan la época en donde vienen las lluvias en la parte alta para que corra agua a través de los ríos y se vayan hacia la costa. Hay que poder tener digamos, la suficiente tecnología para llevar esas aguas y ponerlos también en reservorios, de tal manera que no se desperdicien en el mar. Todos esos elementos que son técnicos ya están estudiados, se vienen aplicando. ¿Dónde, por ejemplo? Dígame casos concretos, porque yo lo que recuerdo es la ilusión que se nos creó de la confraternidad del agua entre Huancavelica e Ica. Ica, que tiene enormes superficie agrícola, pero que no tiene suficiente agua y que los pozos son cada vez más profundos. Creo que a 44 metros de profundidad se saca agua en Ica, ¿no? Y se nos habló y finalmente creo que no se ha conseguido traer mucha agua desde Huancavelica hacia abajo, ¿no? Sí, pero se han generado cerca de más o menos 20 reservorios se han construido. Pero que no llegan a la costa. No, lo que sucede es que el reservorio se hace en la parte altoandina y el agua filtra. Sí. Filtra y empieza a llenar los acuíferos. Entonces en la parte llega, está llegando. Claro, necesitan más cantidad de ese tipo de... Pero yo lo que escucho, muchas quejas en Ica, de que los pozos son cada vez más profundos porque el agua es cada vez más escasa. Sí, el agua en vista del crecimiento de la superficie agrícola. Sí, eso es correcto. El agua cada vez es más escasa. Pero digamos, ¿cuál es la solución? Es la que estamos hablando. El exgobernador planteó generar una batería de reservorios. Ha construido algunos, pero se necesitan más. Pero ese es el mecanismo. Construir reservorios arriba, filtra el agua, se llena el ¿Pero por qué acuífero. no se ha hecho esos últimos 4 años? Eso sí no conozco. Lo que sí conozco es que la región La Libertad, por ejemplo, sí ha construido reservorios en la parte altoandina para tener el agua preservada para sus agricultores. Y esa es la política que hay que seguir. El Ministerio de Agricultura tiene un programa que se llama Sierra Azul, que también construye cochas y reservorios en la parte altoandina. Hay que dotarle de presupuesto, de más presupuesto, tiene creo que 100 millones al año, para poder hacer que siga haciendo mayor cantidad de reservorios. A lo que me refiero, lo que trato de mencionar, Fernando, es que la solución técnica hay. Lo que falta es la decisión política y presupuestal para poder hacer esta cantidad de reservorios que se requieren en el país para reservar agua. A ver si nos aclara otro punto, que es otra de las promesas que a veces duran décadas y algunas como Olmos casi un siglo de demora. ¿Qué está pasando con Chavimochiqui en el norte y con Majestivos en el sur? Grandes proyectos de irrigación que van a crear empleo, que van a traer recaudación para el Estado, aumentar nuestras exportaciones que ya están aumentando bastante. Y sin embargo, no salen los proyectos. ¿Qué pasa con Chavimochiqui y sobre todo y con Majestivos si tiene tiempo? El más fácil es Majes. Majes ya tiene una adenda firmada, ya tiene los documentos firmados.
hay una nueva autoridad, la nueva autoridad tiene que poder andar ese proyecto porque ya tiene todos los documentos a la mano y disponible, inclusive las facilidades del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces eso tiene que salir ya. Ya saber ya qué quiere decir. Que él entra hoy día y ya tiene que llamar a su consejo y decir vamos a sacar adelante Majes 2 para que... Este trimestre. Tiene que construirlo desde este momento. Ya, Es decir, bueno, sobre Majes igual nos deja cierto optimismo. Porque tiene los documentos. Sí, sí. Chaimochi no. Chaimochi tiene un laudo arbitral que ha roto la concesión. Ya no hay concesionario, digamos. Por Odebrecht, ¿no? Por las Odebrecht, empresas corruptas, sí. Ya no hay. Ya. Entonces, lo que toca ahora, en este caso es al Ministerio de Agricultura, es encontrar un mecanismo nuevo para que pueda licitar nuevamente Chaimochi. ¿Por qué no lo ha hecho ya? Estamos hace tiempo con El laudo arbitral salió el 5 de octubre, me parece. Han esperado 30, 40 días para que se dé por sentenciado, digamos. Pero esta nueva gestión tiene la posibilidad de hacerlo. Hay varios mecanismos, obra pública, un gobierno a gobierno, tienen que encontrar la mejor manera. En mi opinión, si me preguntan, yo recomendaría que sea gobierno a gobierno para encargar a alguien que haga el saldo de obra, la verificación y que empiece a ejecutarse. Bueno, ojalá que lo escuchen y ojalá que cualquiera sea la modalidad que se adopte, que avance. Que avance ya. Y que se genere trabajo para nuestros productores agropecuarios y se genere exportaciones para nuestra economía. Muchas gracias, señor Marco Vinelli. Recuerdo que usted ha sido director de Agro Rural y que actualmente trabaja en ESAN, especializado en agronegocios. Sí, la Universidad ESAN. Sí. La Universidad ESAN, sí, Escuela Superior de Administración de Negocios ESAN. Muchas gracias, señor Vinelli, y muy feliz año nuevamente.